Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar este tiempo de adoración, cantando, alabando al Señor y dándole la gloria, la honra que Él merece. Cantemos de su grandeza, cuán grande es Él. Señor mi Dios, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi,
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gusto saludarlos una vez más. Y estoy alegre por ver que algunos de ustedes se conectan y mirar también que hay personas nuevas que a veces se conectan a nuestra página de Facebook. Quiero invitarlos para este domingo que viene. Estamos ya reuniéndonos y quisiera invitarlos a que los acompañe al servicio a las 9 de la mañana. Tenemos uno de los servicios, el otro es a las 11. Así que quisiera hacerle esta cordial invitación a todos ustedes que vengan. Este domingo vamos a celebrar el Día del Padre, no normalmente como lo hemos hecho el año pasado, pero vamos a tener un servicio especial. Vamos a tener una persona que va a compartir la palabra de Dios. Así que lo invito a que los acompañe este domingo. Amén. Hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje en el libro de Proverbios, un pasaje muy conocido por nosotros, Proverbios capítulo 3. Y quisiera que usted pudiera, si tiene ahí su Biblia, pueda abrirla. Proverbios capítulo 3, y el Proverbio capítulo 3 habla de el contexto de este libro, de este pasaje. Si usted ve el Proverbio 1, 8 dice, oye hijo mío. El versículo 10 dice, hijo mío. Versículo 15 dice, hijo mío. El capítulo 2, versículo 1 dice, hijo mío. El capítulo 3, versículo 1 dice, hijo mío. Esta palabra, hijo mío, se repite. En el capítulo 3, versículo 11 dice, hijo mío. El versículo 21 de este mismo capítulo dice, hijo mío. Entonces el contexto es de a Salomón escribiendo, como dando un consejo a un hijo. Es un padre, es una forma de aconsejar un padre aconsejar a su hijo de cosas de la vida, de cosas como vivir la vida, como caminar. Y es proverbios son un tipo de poemas, un tipo de enseñanzas que la Biblia los enseña a nosotros. Cosas de sabiduría, cosas prácticas, cómo vivir. Entonces, este capítulo 3 empieza con algo bien especial. Nuestro enfoque en esta tarde va a ser el versículo 5 y 6. Dice, hijo mío, no olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y lo que yo quisiera compartir es el versículo 5 y 6 en esta tarde. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En la nueva versión dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La versión popular tiene una forma que dice de decir estos versículos. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. Me encanta esto. Y Él te llevará por el camino recto. Este pasaje es un pasaje apropiado cuando nosotros... apropiado de un padre a su hijo, darle consejería a un hijo, a decirle que en la vida. También es un pasaje muy apropiado cuando nosotros estamos preocupados. Si los hemos preocupado, lo estamos preocupando, o estamos preocupados, o los vamos a preocupar. Es un pasaje muy esencial. Y yo quisiera que usted mirara conmigo este pasaje y pudiéramos ver algo bien especial en este pasaje. Y es esta palabra, confía en el Señor, es confianza en nuestro Señor. Terminamos de leer el capítulo 27 de Salmo, que habla también de una confianza. Proverbio dice,
le habla al hijo, a Salomón, o el padre al hijo. Y yo quiero que note, si usted tiene su Biblia, aquí hay 4 verbos. Uno dice fíate o confía, y el otro es y no te apoyes, reconócelo y él enderezará tus veredas. Y en todos estos pasajes habla de esta palabra tus veredas. Yo quisiera que en esta hora pudiéramos mirar este pasaje y podamos ver estos 2 versículos. Cómo este proverbio los anima a nosotros, a veces posiblemente cuando estamos preocupados, posiblemente cuando estamos un poquito quizás desanimados, o posiblemente también un consejo cómo podemos caminar con el Señor. Y quiero que piense por un momento, hay 2 tipos de personas en este mundo. Y hay 2 formas como estas personas caminan su vida en este mundo. Un tipo de personas caminan su vida y pasan por este mundo de una forma. Y la forma que ellos caminan esta vida es con pensamiento que hay un Creador. Y cuando ellos pasan en esta vida con esa mentalidad que hay un Creador, ellos saben que hay una vida que viene, que este mundo es solamente algo pasajero. Hay otro tipo de personas que caminan la vida en este mundo también con el pensamiento que quizás no existe un Dios, no hay un Dios. Sin embargo, cuando ellos caminan con esta mentalidad que no existe Dios, que no hay un Dios, no hay por qué preocuparse. Su moral, su ética, quizás, pues ellos mismos o se rigen o caminan conforme a las cosas del mundo. Ellos no creen quizás que va a haber otra vida. Ellos piensan que morir y se terminó todo. Ellos a veces no tienen ningún pensamiento en Dios. Ahora, también existe el grupo de personas que saben que hay un Dios, que creen que hay un Dios, pero por rebeldía quizás no están en esa relación con Dios. Y ellos a veces no piensan en Dios. Y la pregunta es que ¿cómo estamos pasando nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando por este mundo? ¿Cuánto tiempo nosotros pensamos en nuestro Dios? ¿O cómo miramos la vida? ¿Cómo es nuestra perspectiva de esta vida? ¿Cómo estamos viviendo este día? ¿O pensamos vivir el día de mañana? Ahora, esa es una buena pregunta, porque esa pregunta cambia nuestra perspectiva. Si nosotros sabemos que vamos a morir, que hay otra vida que viene después de morir, tenemos que pensar cómo vamos a vivir esa vida. Y la realidad es que la Biblia nos dice que esta vida no es todo, hay otra vida que viene. Entonces yo quiero pedirle a usted que piense por un momento, ¿qué es Dios? ¿Qué prioridad tiene Dios en su vida, en su diario caminar? ¿Cuándo pensamos en Dios? ¿Cuándo está en Dios en nuestra mente? ¿Lo acordamos de Dios cuando estamos en apuros? ¿Lo acordamos en Dios cuando solo lo necesitamos? ¿O es una relación que tenemos con Él? O si somos cristianos, si somos personas que creemos en la palabra de Dios, que creemos en Dios, ¿cómo es nuestra perspectiva hacia Dios? Ahora, el padre, de la perspectiva del padre, pues este proverbio habla, hijo mío, le habla a su hijo. Y yo quiero que lo vea desde esa perspectiva. Y lo primero es que quiero que mire aquí es el versículo 5. Y vamos a cambiarlo un poquito porque dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Vuelvo a repetir, hay 2 tipos de personas, 2 tipos de caminos, cómo se camina esta vida en este mundo. Pero quisiera empezar con esto, y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta es una prohibición. Esto es, como dice aquí, es un verbo, y no te apoyes, es un imperativo, es un comando. El padre le dice a su hijo, mira, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Una de las cosas que el padre le prohíbe a su hijo, y el proverbista los prohíbe a nosotros, es que nosotros no tengamos que no los apoyemos en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio pensamiento. Quiero que piense por un momento.
¿Por qué hay esta prohibición? ¿Por qué los niega que nosotros pensemos? Y quiero recordarle que el proverbio es un proverbio de sabiduría. El proverbio promueve el conocimiento. Este proverbista, este escritor, este libro promueve la sabiduría, que la busquemos, que tengamos conocimiento, que seamos entendidos. Y quiero que entienda es que el proverbista no está descartando el conocimiento del ser humano o limitando la habilidad no, nada de eso. Sino que el proverbista lo que está diciendo, lo que está relatando en este pasaje, es que dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Lo está dando algo. Lo está recordando la existencia del pecado. Piensa por un momento. Lo está recordando la existencia del pecado. Lo está recordando que como pecadores nosotros no somos una persona que podemos depender de nuestros propios pensamientos totalmente. Somos una persona con un tipo de limitaciones. Somos un grupo de personas que aunque somos inteligentes, aunque el hombre tiene la imagen de Dios, pero el pecado ha penetrado y ahí ha distorsionado. Y no podemos ser nosotros, como dice en inglés, reliable. No podemos nosotros poder alcanzar esa estatura o ese tal vez el conocimiento. No podemos nosotros quizás llegar a ese nivel, a esa estatura. Por eso el proverbista dice, no te apoyes. En otras palabras, no solamente, no creas que tú eres, que con tu sabiduría o con lo que tú conoces, lo que tú sabes, eres una persona. No, lo está recordando que como seres humanos hemos fallado a Dios. Romanos lo dice eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo está recordando y lo está recordando que nosotros tenemos el pecado ha distorsionado quizás nuestra forma de mirar la vida. Y es una prohibición, es algo que los prohíbe, es algo que los dice, no hagas esto. No te creas que por tu conocimiento, por el conocimiento del ser humano va a alcanzar algún nivel de alcanzar a Dios o depender de nosotros mismos. Porque cuando llevamos este pasaje a la sociedad, muchas personas pueden pensar que este pasaje es un pasaje ofensivo. Porque ellos confían en sí mismos. El mismo proverbista dice, él dice que el que no conoce a Dios, el impío, el proverbista dice, el necio, dice en su corazón, no existe Dios. El proverbista los da esta prohibición, los prohíbe. No te apoyes, no confíe. En esta versión dice, no en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. No dependas de tu propio conocimiento, en tu propio consejo. Más sin embargo, el proverbista lo dice a nosotros. Lo da a nosotros un precepto, un mandamiento en el versículo 5. Confía en Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, esta confianza tiene que ser totalmente. Dice, confía en Jehová de todo tu corazón. Esto es lo que lo recuerda, lo da. Confía de todo tu corazón en el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón. Es un mandamiento. No dependamos de nuestros propios logros, sabiendo que el pecado los ha distorsionado. Tenemos limitaciones. Dependemos de Dios. Y el proverbista lo que lo quiere decir aquí es que lo da un mandamiento. Ahora, esta es la parte donde nosotros hacemos. Lo primero es que no tenemos que depender de nosotros. No tenemos que depender en otro. Lo aplicamos en el momento que estamos viviendo, en preocupación. Y la Biblia lo llama, no os preocupéis de qué va a comer, qué va a vestir. Cada día trae su propia preocupación. No os afanéis, dice en Mateo. Entonces Dios quiere, a través de lo que yo puedo entender en este pasaje, es que nuestra confianza tiene que estar puesta no en nosotros, sino que totalmente en el Señor. Fíjate en el Señor de Jehová de todo tu corazón. El corazón para el pueblo de los judíos era todo lo que
todo el asiento de nuestras emociones, de nuestro pensar. No es el corazón donde palpita la sangre que trabaja, no, es el asiento de nuestras emociones, nuestro intelecto. Y él dice, confía en Jehová, confía en él, confía en el Señor de todo tu corazón. Y esto es lo que lo llama a nosotros a que hagamos, es confiar en él, reconocer que en él podemos confiar en él. Podemos, en inglés dice, trust in the Lord with all your heart. Y esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Es una orden, no tenemos opción. En este momento tenemos que confiar en Dios. En los momentos donde no sabemos qué va a pasar, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Pero para confiar en el Señor, dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Esto es lo segundo. Tenemos que confiar, reconocerlo. Acknowledge Him. In all your way, acknowledge Him. La palabra es reconocer. Un ejemplo que podemos usar es cuando un futbolista o un celebrity viene a un lugar. Esta persona es reconocido. Nadie quizás que sepa de esta persona se va a quedar ahí como que no sabe quién es. Esta persona es reconocido basado en lo que él representa. Esta persona es reconocido basado en lo que él hace. Muchas personas tienen este tipo de ídolos. Tal vez puede ser un escritor, puede ser un deportista, puede ser un presidente, puede ser un filósofo, yo no sé. Pero cada una de estas personas es reconocido basado a lo que ellos hacen. Y esto es lo que el salmista dice, reconocerlo en todos tus caminos. Es otro mandamiento, tenemos que reconocerlo. Dice el versículo 5, confía en Él. Confía en Él, cree en Él. Y confiar me lleva a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Como cristianos que caminamos esta vida, que caminamos por este mundo, tenemos diariamente que poner nuestra confianza en el Señor. Y tener esta fe. Esta fe confiar en el Señor ¿cómo podemos confiar en el Señor? Por nuestra fe. Y confiamos porque sabemos que Él es el Dios real, Dios verdadero, y creemos en Él, confiamos en Él. Y aquí dice, y reconócelo en todos tus caminos. En todos tus caminos reconócelo. Vuelvo a repetirle que hay dos clases de personas que caminan en este mundo. Uno que reconoce a Dios y está consciente de sus pasos. Y otra persona que caminan como que Dios no existe. Pero ¿por qué nosotros como cristianos no reconocemos a Dios en todo lo que hacemos? Una de las razones por qué no lo reconocemos es que nosotros tal vez no tenemos esa relación, los hemos apartado, los hemos alejado. Y no confiar en Dios, lo opuesto de confiar en Dios es duda. Y una duda es un problema del corazón. Es pensar que Dios no es capaz de hacer lo que Él puede hacer. Y el proverbista dice, confía en Él y reconócelo. Vuelvo a repetir, para reconocer a una persona, cuando reconocemos a alguien, le guardamos respeto. ¿Por qué? Por lo que Él hace, por quien Él es. ¿Y por qué no reconocemos a Dios a veces cuando las cosas? ¿Por qué por qué las personas no lo reconocen a Dios? Porque a ellos no les interesa a Dios. Muchas personas caminan sin pensar en Dios, sin reconocer que hay un Dios real. Pero yo quiero llevarlo a nosotros como cristianos que conocemos del Señor. ¿Por qué no reconocemos a Dios en todo lo que hacemos? Es porque a veces no tenemos esa convicción o ese conocimiento que Él es soberano y Él es el gobernador de realidad del mundo, de todo el universo. Para reconocer a Dios tenemos que tener esta convicción que Él es el Todopoderoso. Y a veces por falta de conocimiento o porque no tenemos esta relación con Él, no tenemos esta relación con Dios, nosotros
no reconocemos a Dios en lo que hacemos. Nos olvidamos, a veces lo dejamos de último. Yo he estado ya por muchos años en las cosas del Señor. Y una de las cosas que yo a veces me siento triste como ser humano y como seguidor de Cristo, conmigo mismo y también cuando miro personas, es que a veces Dios es tan bueno con nosotros. Y nosotros a veces los portamos muy mal agradecidos con Dios. Dios los bendice, los da vida tanto y a veces no lo reconocemos y no agradecemos lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nuestra relación con Él no está fuerte. Nuestra relación con Él está distorsionada, está quebrada. No lo hemos nosotros entregado totalmente a Él. Escuche esto, we have not surrendered ourselves to Him completely. Our will, nuestra voluntad no la hemos entregado a Dios totalmente a Él. Por eso no lo reconocemos. Y este proverbista le dice a su hijo, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que hace, acuérdate de Él. Cuando te levantas, acuérdate de Él. Tus planes tienen que estar alineados con Él. Dios desea y quiere que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Cómo se ha sentido usted cuando ha ido a un lugar y nadie lo saluda? ¿Cómo se ha sentido usted ir tal vez a alguna celebración de alguien donde usted está solo? Nadie sabe quién usted es. Tal vez usted es un extraño. Y cuando usted es un extraño, pues nadie lo conoce, nadie viene, pero nadie lo saluda. A veces así ponemos a Dios, lo ignoramos. Y el proverbista dice que confiemos en el Señor. Y para confiar en el Señor, nosotros necesitamos rehusarnos a pensar que nosotros somos los buenos, los meros. Y como el salmista dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, saber que dependemos de Dios. El salmista lo dice el segundo, más confía en Él, es un mandamiento, es un comando, es una orden, confía en Él. Y tercero, reconócelo. Reconocer es alguien, dar una reverencia, darle un reconocimiento, acknowledge him, saber que Él está ahí. Es como cuando usted entra a un cuarto o a una sala y hay un grupo de personas, usted tiene la opción de saludar o no saludar. Y a veces a Dios lo dejamos así en una esquina, no hacemos nuestras propias cosas. Y esta tarde yo quisiera que usted piense en eso, que hay que confiar en Él. Hay una alegría cuando confiamos en el Señor y hay que reconocerlo. En todo lo que hacemos tenemos que reconocer quién es Dios. Tenemos que saber que por Él existimos. Tenemos que reconocer una dependencia totalmente de Él y que Él nos va a ayudar a dar dirección. Tenemos que reconocerlo y decir, Señor, yo necesito tu ayuda. A veces no lo reconocemos por el orgullo, porque no hacemos lo que dice el primer punto. No dependemos en nosotros mismos. Y el proverbista dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. Es una orden. No creas que tú lo puedes lograr todo. En tu preocupación, en tu problema, confía en Él. Reconócelo. Reconoce en que Él puede hacer. Que Él te va a ayudar. Que Él va a estar contigo. Y Él dice en el versículo 6, en la última frase, y Él enderecerá tus veredas. Esta es una promesa. Hay una promesa aquí. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Nosotros, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es confiar en Él. Nuestra parte es no confiar no apoyarnos en nuestras propias experiencias, conocimientos. Es reconocer a Él, depender de Él. Esa es nuestra parte. Es confiar en Él, no depender en nosotros mismos, pensar que nosotros lo podemos lograr. De reconocerlo en todo lo que hacemos. Pues eso es lo que dice Santiago. Santiago dice, ay de ustedes ricos que dicen, mañana voy a ir a este lugar, voy a salir, voy a hacer esto, y no sabéis si el mañana va a venir. El mañana es de Dios, nuestra vida es de Dios. Y esta tarde es algo que a mí me recuerda este proverbista. Es que yo tengo diario, tengo que confiar en Dios y reconocerlo en todo lo que yo haga. Ponerlo en mi agenda, ponerlo en mis planes,
ponerlo en mi trabajo, y que Él tome parte en todo lo que yo haga. Y esta promesa, el proverbista termina: y Él enderezará tus veredas. Esta versión popular dice, y Él te llevará por el camino recto. Y Él te llevará por el camino recto. Esta es una promesa que el proverbista lo dice, que Dios los va a dar una dirección, que Dios los va a dirigir por un camino recto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caminar bajo la voluntad de Dios? Y eso es lo que nos dice este proverbista. Para caminar bajo la voluntad de Dios tenemos que confiar en Él. No sabemos todo lo que está pasando, Señor, pero yo confío en ti. No voy a depender de lo que yo pienso. Voy a buscar a través de tu palabra lo que dice el consejo de tu palabra. Voy a reconocerte en todo lo que yo haga. Entonces mi camino, mi vereda va a estar rectas. Esa es una promesa. ¿Y cómo hacemos eso nosotros? Como no sabemos, a veces no sabemos todo lo que Dios va a hacer. A veces Dios usa obstáculos, a veces Dios los hace esperar a nosotros para que nosotros los encarrilemos. A veces me recuerdo la vida de José. Aún Dios usó, aún en ese momento de dificultad que le estaba pasando, su propio hermano, las circunstancias, los eventos, para Dios llevarlo a un lugar donde Él lo quería llevar, para dirigirlo, para llevarlo al lugar donde Dios lo iba a usar a José. Y esta es una de las promesas. Y Él dice, el proverbista, dice, Él mismo, y Él te llevará por el camino recto. Yo quiero caminar por esa rectitud. Eso lo recuerda el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en consejos de pecadores, y empieza a darlos, sino que estuvo en la ley de Jehová, medita día y noche. Eso es su delicia. Entonces, esta tarde quiero animarlos a ustedes, que confiemos en el Señor. Si estás preocupado, si estás desanimado, si estás en el momento como tú te sientas, este proverbio los ha dado a nosotros nuestra parte. Y nos da esta parte, que nuestra parte es que tenemos que confiar en Él. No tenemos opción. Tenemos como cristianos, en nuestro caminar con el Señor, tenemos que ser personas. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Caminamos, como dice Hebreo, como mirando al invisible. No lo miramos, pero estamos confiando en Él. Segundo, no tenemos, hermano, no es que nosotros pensemos menos en nosotros, sino que tenemos que darnos cuenta que el pecado lo ha distorsionado, tenemos esas limitaciones. Y porque tenemos esas limitaciones, tenemos que confiar en Él. Tenemos que reconocerlo en todo lo que hagamos. Tenemos que darle reverencia a Él. No vamos a dejar a Dios a un lado y solamente lo vamos a llamar cuando lo necesitamos. Tenemos que ponerlo en todos los días. Todo lo que hacemos, hagamos en Él. Y entonces esta promesa es que Él enderezará tu vereda, Él enderezará tu camino. Tú vas a ser una persona que vas a caminar rectamente. ¿Por qué? Porque tú has confiado en Él. Tú lo reconoces. No depende de ti, sino que depende una dependencia totalmente del Señor. Una dependencia totalmente, exclusivamente, porque aquí dice exclusivamente, quiere decir de todo tu corazón, todo, totalmente. Así que quiero animarte en esta tarde a que en el momento de preocupación, en el momento de dificultad que estemos pasando, pensemos en eso. Yo voy a confiar en ti, Señor. No voy a confiar solamente en lo que yo pienso. Voy a buscar, voy a reconocerte. Y esta promesa es que tú vas a caminar conmigo y tú vas a enderezar mis veredas, mis caminos. Por camino recto voy a caminar. Así que esta tarde quiero animarte con este pasaje. Me gustaría que fueras, lo leyeras una vez más y mires lo bonito como Dios los habla a través de este pasaje. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este domingo los acompañes a nuestra iglesia, a nuestro servicio a las 9 de la mañana. Empezamos uno y el otro a las 11. Estamos tomando precauciones con los proscritos de la ciudad y del estado por todo esto que está pasando. Pero gloria a Dios que estamos una vez más unidos
para celebrar y glorificar al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero mirarte este domingo. Bendiciones a todos. Amén.